Buenos días y bienvenidos a esta cuarta sesión fulgentina que tenemos el gusto de comenzar precisamente hoy, día 21 de febrero de 2019. Mis primeras palabras en esta tribuna quieren ser para manifestar la alegría del nombramiento de don Sebastián Chico Martínez como obispo auxiliar de la diócesis, por un doble motivo. Como diócesis de Cartagena, que patrocina este centro afiliado a la Universidad Pontificia de Salamanca, pero sin duda también pues es el rector del seminario y es una de las altas autoridades de nuestro centro. Después del obispo, el rector del seminario y el resto de autoridades. Él forma parte, pues por los propios estatutos lo reconocen, como miembro nato de la Junta de Gobierno, del claustro académico y de las comisiones. Y sin duda, si no está aquí hoy, como suele estar en este acto, es por los múltiples compromisos que desde ayer está teniendo, particularmente con atender a su familia y atender a la prensa, pues ayer mismo se hizo la noticia pública. Nuestro agradecimiento y también nuestro reconocimiento y manifestar la alegría mañana en el claustro que tenemos a las 12 del mediodía. Él se hará presente y los profesores y el personal de la casa y los alumnos que lo deseen lo recibiremos como obispo de esta diócesis, obispo auxiliar electo. Tenemos para esta cuarta sesión teológica fulgentina un tema verdaderamente necesario para la teología, para el pensamiento, para el estudio y también para la vida de las personas. No se puede creer al margen o contra de la sociedad tecnológica, de la sociedad de la información, de la realidad científica que ha adquirido un proceso como era impensable en los últimos decenios. Me gustaría comenzar mi presentación del acto, que como saben consta de dos partes. La primera sesión es matinal y se abre a los alumnos del Instituto Teológico y a cualquier persona interesada, pero que también se complementa esta tarde, están todos invitados, a las 7:15 de la tarde para los alumnos del Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Fulgencio y para toda persona que quiera participar. Les advierto de antemano, como pueden ver, que esta sesión íntegramente estará grabada y subida al canal YouTube titulado San Fulgencio, no puede titularse de otro modo, San Fulgencio, Teología y Ciencias Religiosas, y en un par de días estará disponible. Podrán acceder desde la propia página, el sitio web del instituto, y también poniendo esas palabras en el propio motor de búsqueda de la red YouTube. Voy a comenzar leyendo precisamente el texto que hoy nos brinda la liturgia de la Eucaristía en la primera lectura, y que de esa protohistoria de salvación, de esa protohistoria humana, pues se funden. De los 12 primeros capítulos del Génesis, hoy dice palabras que pueden traer al corazón y a la mente mucha luz, pero también una cierta inquietud. Dios bendijo a Noé, del libro del Génesis. Dios bendijo a Noé y a sus hijos, diciéndoles: sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra. Todos los animales de la tierra y todas las aves del cielo os temerán y os respetarán. Todos los reptiles del suelo y todos los peces del mar están a vuestra disposición. Todo lo que vive y se mueve os servirá de alimento. Os lo entrego todo. También los vegetales. Pero no comáis carne con sangre, que es su vida. Pediré cuentas de vuestra sangre, que es vuestra vida. Se la pediré a cualquier animal. Y al hombre le pediré cuentas de la vida de su hermano. Quien derrame la sangre de un hombre, por otro hombre será su sangre derramada. Porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Vosotros sed fecundos y multiplicaos. Moveos por la tierra y dominadla. Dios dijo a Noé y a sus hijos: establezco mi alianza con vosotros y con vuestros descendientes.
con todos los animales que os acompañan, aves, ganados y fieras, con todos los que salieron del arca y ahora viven en la tierra. Establezco pues mi alianza con vosotros. El diluvio no volverá a destruir criatura alguna, ni habrá otro diluvio que devaste la tierra. Y Dios añadió: esta es la señal de la alianza que establezco con vosotros y con todo lo que vive con vosotros para todas las generaciones. Pondré mi arco en el cielo como señal de mi alianza con la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues sin duda que no estamos en Marte. Si estuviéramos en Marte, quizá no sería ni una Tierra ni un planeta humanizado, ni menos aún un planeta entregado a la humanidad, como ha dicho Dios. Esto yo creo que es una de las claves de lo que hoy nos ocupa. Vamos a tener por la mañana una sesión matinal titulada Ciencia y Fe, Vivencias y Reflexiones, y esta tarde a las 19:15 tendremos Diálogo, Ciencia, Fe, Sugerencias para una relación enriquecedora. Hemos invitado como ponente a un personaje, a una persona, a un creyente, a un sabio, que es don Pedro Castrillo Romón, doctor en física, profesor y titular de la Universidad de Valladolid, de la Escuela de Telecomunicación del área de electrónica desde 1998. Y ahora, en excedencia con su trabajo siendo funcionario en aquella universidad castellana, por motivos de su propio compromiso personal y creyente, vive en Murcia y trabaja como profesor en la Universidad Católica de Murcia. Es especialista en física de materiales y ostenta una amplia carrera investigadora. Tiene 52 años, pero tiene publicados 59 artículos indexados y ha conseguido alcanzar en el lenguaje universitario, esto es un pedigrí de primera, 4 sexenios de investigación reconocidos. Nosotros en las universidades pontificias tenemos otro tipo, incluso no nos gusta hablar de carrera universitaria, pero en la universidad pública decir 4 sexenios reconocidos y 59 artículos indexados en revistas de alto impacto nos habla de la valía profesional. Pero si está en Murcia es porque es un miembro del Instituto Secular Movimiento Cruzado de Santa María, que surgió del carisma que recibió el padre Morales. Él es un laico consagrado que vive en comunidad y los institutos seculares son otra de las grandes maravillas que surgieron y tuvieron el gran impulso gracias al Concilio Vaticano II. Un concilio donde el laicado tiene un protagonismo enorme, no solo en las declaraciones pontificias, sino en el animar en la Iglesia. Si hay un pecado en la Iglesia que el Vaticano II y el Papa Francisco en particular quiere desterrar, es el clericalismo. Y estar en un seminario, como estamos esta mañana, y en un instituto teológico consagrado a formar futuros ministros ordenados, hay que recibir con reconocimiento, con alegría y con admiración a cualquier laico que proyecta una vida cristiana adulta comprometida, que ha consagrado también su vida en oración, en obediencia, en castidad y en pobreza, pero sobre todo a alguien que no está refugiado ni en una sacristía, ni en la vida privada, sino que ha hecho del mundo universitario y del mundo científico el lugar donde se despliega su vocación creyente y su vocación cristiana y profesional. Don Pedro es un gran castellano que habla un perfecto castellano, un hombre viajado, leído y experimentado. Vamos a circular en nuestra sesión teológica ya por la mañana o por la tarde, haciendo una sesión sin interrupción. La interrupción dentro de 50 o 55 minutos
será para que todos los que tengan alguna pregunta relativa al tema, incluso alguna aportación, la vayan lanzando todas juntas. Don Antonio hará de coordinador de esas intervenciones. Y luego él, globalmente, aunque le pedimos que atienda a las respuestas, irá contestando. Intentaremos terminar un poquito antes de la 1:30, una hora suficiente para que hablemos de estos temas. Las sesiones fulgentinas, don Pedro, las sesiones fulgentinas quieren tocar temas que van más allá de las enseñanzas regladas. Nos ha pedido en Veritatis Gaudium el Papa Francisco que la teología tenga per se un tratamiento interdisciplinar. Inscribe usted su cuarta sesión teológica pues en la línea de una primera que abrió estas formas de pensar la teología y de dialogar con la realidad que tuvieron que ver con el 5º centenario de Lutero. Hemos tenido también al gran castellano José Jiménez Lozano y hemos hecho antología de sus textos, vallisoletano igualmente. Hemos tenido también un tema muy interesante mediáticamente, que son las sectas, y teníamos colgado el tema de ciencia y ya ha tocado el día. Yo le doy la palabra y les recuerdo, como les decía, que estamos ante un creyente, que estamos ante un apóstol, que estamos ante un seglar, un laico consagrado y comprometido, y que estamos también ante una persona con la cabeza perfectísimamente amueblada y experimentada. Gracias por aceptar esta invitación y gracias por estar en esta iglesia diocesana. Gracias también al movimiento era la milicia y ahora el movimiento de Santa María, porque el bien a tanta gente con ese carisma del Padre Morales para nosotros es la idea de lo que tiene que ser un sacerdote diocesano. Conocedor de todos los carismas, discernidor para ayudar a descubrir todos los carismas y factor de comunión entre todos ellos. Pues su turno. Muchísimas gracias. Pues nada, muchísimas gracias a Juan Carlos, muchísimas gracias a todos ustedes por estar hoy aquí. Para mí es un placer y es una responsabilidad porque mi público habitual es distinto, son alumnos de ingenierías o de física. Yo imparto clase en el grado de informática, en el grado de teleco, en el grado de ingeniería civil, en el máster de caminos, pero es un público más fácil porque habla un lenguaje más parecido al que yo estoy acostumbrado técnicamente. Para mí es una alegría poder hablar con todos ustedes, porque me parece también que hablar en un centro así, hablar a los alumnos del seminario, es hablar a algo muy nuestro de cada uno de los católicos, y si puedo aportar un poquitín a ampliar la forma de ver el mundo y aumentar un poco la preparación de ustedes, pues me parece algo fantástico y algo maravilloso. Intentaré hacer lo que pueda. Como ha dicho Juan Carlos, soy Pedro Castrillo Romón, soy físico, mi campo es física de materiales, llevo desde el año 90 metido en el campo, terminé la tesis en la carrera en el año 89 e inmediatamente me fui 3 meses todavía sin beca FPI al Centro Nacional de Microelectrónica, al CSIC, a Madrid, para empezar la tesis. Y bueno, pues he estado en la universidad en el Centro Nacional de Microelectrónica, en el CSIC, en la Universidad de Milán, 2 años 1+1 en Suecia haciendo el postdoc, como investigador visitante en la Universidad de Maryland y el Centro INDEA Materiales de Madrid, y luego pues he estado en Valladolid y aquí en Murcia. Y soy miembro del Instituto Secular Cruzados de Santa María. Nosotros nos dedicamos a cosas un poco raras. Nos dedicamos a estudiar muy en profundidad un tema y termina la gente diciendo que los científicos sabemos mucho de casi nada, porque tenemos que especializarnos tanto que cuando le dices a uno, oye, dime el título de tu tesis, y aunque hayas intentado poner el título más general del mundo, le suena tan raro que termina dándole la risa a él y a ti, ¿vale? Las publicaciones nuestras, cuando hacemos nuestras investigaciones, pues son títulos tan exóticos como los que aparecen ahí, que a nosotros nos parecen maravillosos, todos en inglés por supuesto, pero para uno que no sea del campo, aunque fuera físico, le iba a resultar bastante curioso.
A los científicos se nos mide ahora por las publicaciones, los índices de impacto, lo cual tiene algunas ventajas y también algunos inconvenientes. La ventaja de que estimula el trabajo, estimula la calidad, y el inconveniente de que podemos caer también en un cierto materialismo y en una cierta cuantificación yendo a la cantidad en vez de a la calidad, con tal de que los números parezcan que son altos, ¿vale? Yo quería haber hecho Bellas Artes y no Física. De hecho, ahora cuando tengo que dar charlas o tal, hay veces que utilizo los dibujos, mi antigua afición, para la docencia o para la investigación. No pude hacer Bellas Artes porque no la había en Valladolid y entonces pues me fui a hacer Física. El hacer Física y el estar tantos años en una vocación, que no es solo una profesión, te configura personalmente. Yo ya no sé hablar de otra manera ni sé ser de otra manera que no sea ser físico. Igual que no sé ver la vida de otra manera que no es ser laico consagrado. Esta configuración vocacional, en la doble vocación profesional y personal, pues lo lleva a uno ya de serie y no es capaz de hablar o de pensar de otra manera. Y tiene la ventaja de que puede enriquecer a los demás con esa forma, y tiene el inconveniente de que tiene que adaptarse también a los interlocutores. Yo de todas formas soy físico dando clase a ingenieros, que aunque parece lo mismo es relativamente distinto, y entonces pues bueno, tengo un cierto ejercicio diario. Empiezo, si les parece, contando un chiste para ver la diferencia de las mentalidades. Resulta que llega un profesor universitario a un aula donde hay un alumno de física, un alumno de ingeniería y un alumno de medicina. Y entonces llega el profesor y dice: os tenéis que aprender la guía de teléfonos de memoria. Y dice el físico: ¿por qué? Dice el de ingeniería: ¿para qué? Dice el de medicina: ¿para cuándo? Entonces el por qué, el para qué y el para cuándo en su caso configura distintas formas de enfrentar la realidad. Como les he comentado, pues me ha tocado ir por el mundo, estar con gente diversa. Esto es con mi amigo Tom en el campus de Maryland. Esto introduce también un poco cómo es el mundo de la investigación. Es un mundo terriblemente multicultural, en el que en un país como Estados Unidos la gran mayoría de los doctorandos y de los postdoctorales en la actualidad en disciplinas como física, química, biología, y la mayor parte, excepto quizá derecho y medicina, son asiáticos o son de países de Europa Occidental o de Europa del Este, etc. Estos eran mis compañeros de Taiwán y de China continental, y John, el estadounidense, el catedrático. La difusión se hace mediante congresos especializados. Era un congreso que organizamos en Valladolid, la conferencia de tecnología de implantación iónica, ¿vale? El cartel lo hice yo también, por aquello de las aficiones, y ya hicimos el diseño nosotros mismos. Y un congreso, un foro de difusión, es una cosa tal que así, en el que, visto de cerca también, somos de todos los tamaños y colores, ¿vale? Esto era mi antiguo departamento de Valladolid, el día de la despedida, cuando me vine para acá. Y estos son compañeros en un acto académico en el claustro de los Jerónimos, ¿vale? Somos los profesores universitarios, como saben ustedes, somos seres con dos manos, la mano investigadora y la mano docente. Esto es el encuentro de los profesores universitarios con el Papa Benedicto XVI en el Escorial en el año 2011, en el que su santidad nos alentó a dos cosas: a la investigación y a la cercanía con nuestros alumnos. Es un privilegio poder contribuir un poquito a crear conocimiento con la investigación, aunque sea en una faceta muy restringida y sea una aportación modesta, y a difundirlo con la gente joven en formación, porque eso tiene dos efectos. Uno, te hace humilde en la parte académica, en la parte investigadora, porque ves la dificultad del acceso a la verdad y te mantiene en forma. Y luego también te hace humilde en el trato personal, porque te ve las dificultades para llegar y para transmitir, y te mantiene joven
en el contacto con la gente en el aula, con los chicos y chicas de entre 18 y 30 años, típicamente. Como les comentaba, las cosas en las que trabajamos pues son relativamente específicas. Este es el tipo de cosas en las que nos entretenemos. Y este es el tipo de materias en las que investigamos nosotros. Y también quería comentarles, un poco para introducir, para ir comentando de los dos temas, qué son los institutos seculares. Aunque posiblemente lo conozcan, los institutos seculares es una forma de consagración dentro del mundo que nació a partir de la Constitución Apostólica Provida Mater Ecclesia en 1948, ya con Pío XII, antes del concilio, aunque tuvo el lanzamiento fundamental con el Concilio Vaticano II. Se trata de vivir los consejos evangélicos, estar plenamente consagrados, pero no solamente en el mundo, que eso lo tiene que hacer cualquier sacerdote diocesano, porque está viviendo en el mundo, sino que los medios que tenemos que utilizar para nuestra consagración son también los medios del mundo. Es decir, que yo me santifico si hago, como Dios quiere, mi trabajo como profesor, como investigador, como docente, o como presidente de la asociación de vecinos cuando me ha tocado, o como miembro de la sociedad como ciudadano activo. Por lo tanto, los medios en los que tengo que poner el énfasis son en los que cualquier cristiano, pero teniendo en cuenta que eso que configura mis 8 horas diarias laborales no es un añadido, es algo totalmente parte de mí y parte de mi vocación. Claro, esto nace del misterio de la encarnación. Si Dios se hace hombre, todas las realidades temporales tienen su sentido, porque si no, somos incapaces de entender los 30 años de Nazaret. La página evangélica en la que nos miramos los consagrados seculares es la vida oculta y la vida de Nazaret. Y el crecer desde la vida cotidiana, si hace falta también con la actividad apostólica, y hará falta, pero con la labor de intentar en una competencia alegre y cumplir alegremente y de manera, pues lo ejemplar que nos dejan nuestras miserias, el cumplimiento del deber. El Instituto Secular del que formo parte, que somos 55 miembros, somos pequeñitos, fue fundado por el ya venerable padre Tomás Morales, jesuita. Es un instituto mixto en el sentido que la mayor parte somos laicos, pero también hay sacerdotes sin gobierno, sino que tienen atención pastoral a los miembros del instituto. Nuestra espiritualidad, como la de cualquier instituto secular, está basada en la espiritualidad de Nazaret, con espiritualidad marcadamente mariana y también apostólica, volcada sobre todo hacia los jóvenes y hacia las familias, y educadora, es decir, nuestra forma de hacer apostolado es cultivar las virtudes humanas y con un talante marcadamente pedagógico. Que no significa pedagógico exclusivamente que demos clase, que un poco más de la mitad estamos en enseñanza primaria, secundaria o universidad, sino que aquellas actividades que hagamos, un campamento es un campamento educativo, es un campamento formativo. El apostolado personal, por lo tanto, será nuestra profesión y nuestra amistad. Y el apostolado institucional volcado normalmente hacia los jóvenes y las familias. No todos los institutos seculares tienen vida en comunidad o vida de familia. Nosotros carismáticamente sí la tenemos, pero hay algunos miembros de institutos seculares que viven habitualmente solos o en su familia natural, aunque compartan, lógicamente, el carisma y muchísimas cosas con los miembros de su instituto. Lo que querría durante esta breve sesión y luego sobre todo en el turno de preguntas es ofrecer mis experiencias como científico de a pie. Es decir, cuando fui a Suecia, digo, me voy a Suecia y tal, y cuando vi que no me iban a dar jamás el premio Nobel me volví. Y como laico consagrado también, cristiano de a pie, a través de mi profesión, consagrado a través de mi profesión. Y reflexionar sobre la ciencia y la fe
y sobre la secularidad consagración. Eso lo haré menos, pero lo haré sobre todo a través de el entusiasmo que, sin poderlo remediar, pongo cuando hablo de lo que es mío. ¿Qué imagen tenemos de la ciencia? Voy a empezar hablando un poco de la ciencia. ¿Qué imagen tenemos? Pues tenemos una imagen magnificada de la ciencia. O sea, cuando dices, científicamente comprobado el detergente, entonces el detergente es buenísimo. Lo tenemos como un conocimiento riguroso, difícil, pero sobre todo útil. La utilidad de las ciencias biomédicas se traduce en el aumento de la salud de la población. La utilidad de la tecnología se traduce en el mundo de la comunicación e información, por ejemplo, y muchísimas otras cosas que nos facilitan la vida. Y por eso apreciamos la ciencia, ¿vale? Y tiene entonces pues, un prestigio social ineludible. Dices, soy físico, y te dicen, debe ser dificilísimo y además debe ser listísimo. Pues no somos más listos que los historiadores o que los filósofos, ¿vale? Aunque se nos den mejor normalmente los números, ¿vale? Pero estamos en una sociedad intrínsecamente relativista, en la que, paradójicamente, al mismo tiempo que la ciencia está pues, muy prestigiada, toman carta de ciudadanía cosas tremendamente acientíficas, como puede ser el horóscopo. Es decir, es muy poco científico el pensar que a 1 de cada 12 personas les va a pasar lo mismo por el hecho de haber nacido en el mismo mes. Entonces, pues, y cuando uno además va a Diego Marín y va a comprar un libro y va a la sección de religión, se encuentra que en la misma estantería en la que tienes a Ruiz de la Peña, un poco más para allá, tienes a JJ Benítez. Entonces, y todo en el mismo saco. Entonces, la misma carta que ciudadanía que tienen los marcianos estuvieron aquí, la tiene la antropología teológica. Entonces, este es el ambiente en el que nos movemos, ¿vale? La religión va en el mismo saco. Y ya pueden ustedes hacer lo que quieran por subir el prestigio de una facultad teológica, que en cuanto digan teólogo van a decir... Le tendrán la experiencia diaria. No. Y a lo sumo les perdonan la vida. ¿Vale? ¿Cómo es el conocimiento científico? Pues las ciencias naturales, me voy a centrar en las ciencias naturales, es decir, en las ciencias experimentales y físico-matemáticas. No con ello quito rigor a las ciencias humanas, pero la metodología es distinta y necesitaríamos hablar, o sea, matizar muchísimas cosas para hablar de las humanidades y de las ciencias humanas, incluso de las ciencias sociales, dentro del mismo saco. Para nosotros, desde hace unos 20 años, lo que llaman en ciencias sociales la investigación cualitativa, para los de el método científico experimental clásico nos resulta un poco extraño, y cuando a mí me ha tocado compartir asignaturas de metodología de investigación con gente especializada en investigación cualitativa, pues al principio me sonaba un poco extraño y me tuve que empollar lo mío para decir, tiene sentido, ¿vale? ¿Cómo son las ciencias naturales? ¿Qué requisitos tienen que cumplir? Pues tienen que cumplir que tienen que tener una base experimental comprobable. Lo de comprobable es ineludible. De hecho, la biología es más difícil que la física desde el punto de vista experimental, porque es más difícil reproducir las condiciones. Y cuando uno lee un artículo de biología o de bioquímica, tiene el grueso del artículo, son 8 páginas, y los anejos, los apéndices, en el que te dicen dónde han comprado los productos, cómo han preparado las muestras, cómo estaba el aparato experimental y muchas más cosas, para que el experimento sea realmente reproducible en cualquier parte del mundo, puede ser 3 veces más largo que lo que es la información científica interesante. Pero lo otro es necesario para que los experimentos sean comprobables en Corea del Sur, en la India o en España. A partir de esto, la teoría tiene que desarrollarse de manera que no admita bifurcaciones, es decir, tienen que ser pasos claros, unívocos, y que no tengan que no tenga vuelta de hoja, que sea como una demostración. Mis alumnos de primero de cálculo tienen muchas dificultades para entender
lo que es una demostración matemática, porque ahora ya en el bachillerato no se hacen demostraciones. Entonces le digo, tal proposición, tal teorema, demuéstramelo. Y me ponen un ejemplo. Y entonces digo, no vale con un ejemplo. Y dice, pues te pongo otro. Digo que no, que tienen que ser para todos los casos. Y me miran así diciendo, para todos. Y entonces a mí se me viene a la mente el chiste ese de que está uno en una clase de lengua y le dice el profesor al alumno, dime cómo se llaman los habitantes de Oviedo. Y dice, todos. Entonces, aquí pasa lo mismo. Entonces, cuando dice, tiene que ser para todos los casos, le abren los ojos como platos y tienes que entonces contarle lo que es la abstracción, ¿vale? Lo que es la inducción y lo que es la deducción, ¿vale? A partir de estas deducciones tienes que conseguir generar predicciones verificables. Y esas predicciones se tienen que contrastar con los datos, con los que ya tenías y con los nuevos. De tal manera que esto es un poco desconcertante porque tiene que estar siempre expuesta la teoría o el modelo a los nuevos datos que vengan, con la sensación de que nunca terminas. ¿Cómo es el método científico? Pues voy a permitirme hacer poner lo que se suelen poner en los libros, un poco ampliado por mí, porque la cosa es más complicada todavía de lo que parece. Normalmente uno tiene una motivación, tiene un problema que estudiar. Esto es importante porque solamente te van a dar financiación para aquellos problemas interesantes, ¿vale? Entonces, tienes que saber qué quieres entender, predecir o controlar. ¿Cómo de bien? Porque si te pasas de bien, vas a tardar más de la cuenta y no vas a conseguir a lo mejor hacer nada, ¿vale? ¿Y en qué condiciones? Porque no es lo mismo la alta temperatura que la baja temperatura, las velocidades normales o las velocidades relativistas, por ejemplo. Y antes de empezar a hacer nada tienes que empezar con la parte artística, es decir, inspeccionar y ver qué pinta tiene. Y ahí no tienes nada más que la inspiración de decir, a mí me da, esto tiene pinta, y entonces inspeccionas los datos tuyos, los datos del vecino, lo que ya está publicado, te acuerdas de otros temas que has investigado y entonces empiezas a ver qué olfato te da, ¿vale? Y a partir de ahí, bueno, si hace falta, haces más experimentos. Y si no, ya dices, vale, aquí lo que parece que pasa es, y eso se llama la hipótesis. A la hora de hacer la hipótesis, después de hacer la hipótesis ya puedes hacer funcionar de una manera muy metodológica, pero la hipótesis es la idea feliz, y es lo difícil, ¿vale? Entonces, vamos a suponer que lo que pasa aquí es, ¿vale? Y una vez, si pasa eso, entonces van a pasar una serie de cosas, ¿vale? Imaginémonos que yo cojo, me pongo la bufanda según vengo para acá y siento el calorcillo que me da por la mañana la bufanda y digo, hipótesis, la bufanda da calor, ¿vale? Pero entonces tendré que comprobarlo, porque si la bufanda da calor y meto unos hielos dentro de la bufanda, tardarán más en derretirse que si los dejo fuera. Digo, menos en derretirse porque da calor que si los dejo fuera, ¿vale? Entonces cojo mis hielos y los meto en la bufanda. Además, para hacer el experimento bien, tengo que poner la muestra de control fuera. Tengo que dejar unos hielos fuera, ¿vale? Los científicos somos así de raros. Entonces cojo, dejo unos hielos dentro de la bufanda y otros fuera. Y, oh sorpresa, se derriten más lento los de dentro de la bufanda. Y entonces ya hemos echado la hipótesis abajo. Entonces tengo que decir, ¡ay! No me vale, estaba equivocado. Entonces tengo que formular una hipótesis que parece igual, pero es muy distinta. Digo, no, la bufanda lo que disminuye es la conductividad térmica. Es decir, lo que hace es impedir que vaya el calor de la parte caliente, mi cuerpo, a la parte fría, atmósfera, o de la parte fría, ahora templada, a 16 grados o 14 o 10, a los hielos 0 grados, ¿vale? Y entonces, efectivamente, eso explica las dos cosas. Para ver que es verdad, voy a coger y pongo doble capa de bufanda e intento ver si la pendiente inicial de la temperatura es la mitad que si tuviera solo una capa. Y parece que la cosa funciona. Incluso puedo cuantificarlo y hacer una fórmula y me va a quedar una exponencial en la cual la temperatura va decreciendo exponencialmente y de manera asintótica a la temperatura del foco frío. Y entonces, bueno, la cosa está... Entonces de momento digo, esto va bien, ¿vale? Entonces,
pero puedo seguir haciendo experimentos más complicados. Y entonces cojo y digo, vale, el cambio de calor me depende de la diferencia de temperatura. Pero resulta que llega el verano en Murcia y tengo un día en el que la temperatura está, la atmósfera, a 37 grados. Y mi cuerpo más o menos también. Y me pongo la bufanda y me molesta. Nadie va a 37 grados con la bufanda. Si fuera verdad, toda la verdad, mi hipótesis, que funcionaba bien cuando la temperatura ambiente era 10 grados, no tendría ninguna influencia de tener una bufanda a 37 grados. Sin embargo, evidentemente, la cosa no va bien. Claro, y tengo que añadir que entonces mi cuerpo en realidad tiene una evaporación que me sirve de refrigeración natural. Y la bufanda, aparte de disminuir la conductividad térmica, lo que hace es impedir la evaporación. Y al impedir la evaporación y la liberación del calor latente, yo me refrigero peor, ¿vale? Y entonces así vamos funcionando, ¿vale? Y eso con una cosa tan tonta y sencilla como es una bufanda. ¿Pueden ustedes creer que una conversación de comedor, en cuanto se junta dos físicos, o un físico y un matemático, un físico y un químico, una conversación tan trivial como cuántas lunas produce una fábrica que fabrica lunas para coches, y uno dice, tal fabrica 1 millón de lunas, dice el físico, pues si fabricara 1 millón de lunas al año, entonces, como el número de coches en Europa Occidental son tantos y el tiempo de vida de los coches son cuáles, entonces significaría que solamente podría haber 3 fábricas que fabricaran lunas de este tamaño. Entonces dice el otro, bueno, pues serán 100.000. Bueno, pues a lo mejor 100.000 sí, entonces hay 30 fábricas. Entonces, claro, porque al final hay que cuantificar y hay que hacer aproximaciones y hay que ver si las cosas funcionan numéricamente, ¿vale? Entonces, uno hace la inferencia, es decir, uno saca conclusiones, que también si pasara esto, pasaría lo otro, y puedo escribir una formulita, y puedo predecir qué pasaría en nuevos experimentos. Veo si la cosa es coherente, porque puede ser que la cosa, para los casos obvios, no funcione, entonces mi hipótesis va para atrás. Si no, ya me meto en el laboratorio y en el laboratorio veo si funciona. Y si no funciona, también va para atrás, tengo que reformular. Si funciona, tengo que comprobar, en teoría infinitamente, pero no voy a esperar infinitamente para sacar mi artículo o sacar una patente o resolver o sacar un fármaco al mercado. Entonces llegamos a cuando estoy suficientemente seguro. No es un conocimiento definitivo, está siempre expuesto a la falsación, a la verificación, que decimos falsación, porque el que funcione no te asegura que esté bien y el que no funcione te asegura que está mal, ¿vale? Entonces, una vez que estamos suficientemente seguros, pues publico, patento o llego a una conclusión, ¿vale? El definir las motivaciones no es tan trivial, porque me va a limitar la complejidad del problema. Cuentan, ahí en esas leyendas urbanas, que cuando los americanos fueron a hacer el proyecto espacial, se dieron cuenta enseguida de que los bolígrafos no funcionaban bien en ausencia de gravedad. Entonces le encargaron a una consultora que desarrollara un bolígrafo que funcionara en ausencia de gravedad. Y efectivamente, después de un proyecto largo de 5 años, consiguieron que un bolígrafo, el Papermate, que estuvo de moda en España una temporada, que escribía para arriba, para abajo en ausencia de gravedad, y fenomenal. Los rusos utilizaron un lapicero. Claro, entonces, cuando uno va a un problema, se plantea un objetivo que lo puedes hacer con menos, estás haciendo mala ciencia, ¿vale? ¿Por qué? Porque estás invirtiendo unos recursos que, aunque el conocimiento en sí mismo tiene una utilidad, también tu tiempo y el tiempo de los demás y la financiación, los recursos, son importantes, ¿vale? Entonces tienes que ver cómo vas a hacer el modelo, si es cuantitativo, si es cualitativo, en qué rango lo quieres aplicar y cómo de bien quieres, ¿vale? Vale. Cuando analizas el sistema también, como les comentaba, es la parte artística, es decir, tienes que ir viendo los datos, muchas veces con análisis estadístico, especialmente en ciencias de la salud, e identificar los parámetros y las variables que controlas y que mides, ¿vale?
tienes que seleccionar adecuadamente las preguntas y meterte antes en la biblioteca, ahora en Internet, para ver qué parece que dicen otros datos y qué dice la gente. Y esto es fundamental. En una tesis de 4 años, el primero te lo pasas leyendo, ¿vale? ¿Qué es un modelo? Bueno, pues un modelo es un retrato de la realidad, ¿vale? Es un retrato del sistema, es un retrato de lo que vas a hacer, es una descripción. Decía un físico Bloch que confundir un modelo con la realidad sería como ir a un restaurante y comerte la carta, ¿vale? ¿Es útil la carta? Es muy útil. Es para saber qué es lo que puedes cenar esta noche. Es verdad que cuando te empiezan a hacer las descripciones, hay veces que son muy llamativas con la modestia del plato que luego te vas a comer, pero bueno, es interesante tener una cierta descripción, ¿vale? Y esas descripciones, ese retrato es necesario. Pero un buen modelo no es ni siquiera un retrato, es una caricatura del sistema. ¿Por qué? Porque es un retrato simplificado en el que te ponen pocos rasgos y ahí te describen solamente lo más importante. Y además es reconocible, es como cuando te hacen una caricatura, ahora pondré algún ejemplo, y dice, anda, fíjate, si tenía el pelo no sé cómo, que tenía la ceja así, no me había dado cuenta. Entonces, con pocas líneas te describe el sistema de manera reconocible y te identifica los rasgos relevantes, ¿vale? Esto es en un congreso, en el Congreso de la Sociedad Europea de Investigación de Materiales, en el 25 aniversario, llevaron unos dibujantes de los que estaban ahí en la calle en Estrasburgo y nos fueron haciendo caricaturas a los que estábamos ahí. Entonces veías la maestría de los dibujantes, dibujantes callejeros, pero que eran unos auténticos artistas porque eran capaces de reconocer en rasgos que uno no daría tan marcados, pero son perfectamente reconocibles. Y eso es lo que tiene que hacer un investigador. Definir cuáles son los rasgos que caracterizan al fenómeno que está estudiando, ¿vale? Esto soy yo, ¿vale? Y, vale, pues entonces, vale. Algunos les dejan, el retrato la caricatura puede ser criminal, ¿vale? Despiadada, ¿vale? Entonces, los modelos los podemos utilizar para muchas cosas. A veces simplemente para memorizar. Si uno ve, para entender qué pasa, y entonces uno puede memorizar. Si ustedes ven esa cadena de letras e intentan memorizarla, como no hay una idea detrás, sería muy difícil memorizarla y repetirla dentro de 5 minutos. Especialmente si hacemos un trabajo intelectual de otra memorización entre medias. Pero si tenemos una idea detrás, si entendemos la clave de lo que está pasando, podemos memorizarlo hoy y dentro de un año. E incluso podríamos seguir la cadena. Dice, uy, qué raro, pero si digo 1, 2, 3, 4, 5, dice, no siga 6, 7, 8, 9, 10, ¿vale? Y además, no solamente te puedo predecir, te lo puedo repetir mañana, sino que te puedo decir por qué a partir de ahí has parado. Porque a partir del 15 ya es 16, 17, 18, 19, y les iba a dar a ustedes una pista. Y luego si aparece V, T, ni te digo, ¿vale? Entonces, un modelo te vale para entender, recordar y predecir, ¿vale? Y hay un montón de modelos, en electrónica, en ingeniería, en estadística, en física, en fútbol, es decir, es un 4-4-2, ha dicho el periodista, es un 4-4-2, y en realidad no hay 4-4-2, se están moviendo, pero está interpretando en dónde está jugando cada uno. O ha hecho una defensa siciliana, dice, yo veo que han movido el peón de ahí para un lado, ¿vale? Entonces está haciendo la teoría de juegos, es también, te requiere un modelado, ¿vale? Para interpretar y simplificar. Como les decía, hablar con un científico es tremendo cuando dices, ¿cuántas naranjas caben en un remolque ahora que están cosechando? Pues dices, pues hombre,
ese remolque tiene pinta, comparado con el paisano, de tener como unos 2,5 metros de ancho. Parece ser como que las placas que tiene ahí son parecidas a las que tiene a lo largo, aunque no lo veo en perspectiva, voy a contar que suponer que tiene la misma anchura, entonces tiene como unos 6,5 metros de largo. La anchura, comparando con el paisano, pues como vamos a tener un promedio de ocupación de 1,35, por lo tanto vamos a ocupar de naranjas como 22 metros cúbicos, ¿vale? ¿Y cuánto es el porcentaje de volumen ocupado? Pues hombre, a veces simplifico, y en las cajas de naranjas a veces se colocan así, que corresponden con una red cúbica centrada en las caras, que tienen un empaquetado compacto que puedo calcular según espero un modelo de esferas macizas, y entonces tengo que un 74% del volumen está ocupado si están bien ordenadas las naranjas. Entonces, teniendo en cuenta que hago eso de ahí y necesito la densidad de la naranja, para eso lo que necesito es ir al laboratorio, meter una naranja en agua y calcular que más o menos el 5% de la naranja sale fuera y el 95% se queda dentro. Entonces la naranja es aproximadamente de una densidad de 0,95 con respecto al agua, y entonces tengo como unas 0,7 toneladas por metro cúbico, lo cual significa que tengo como 15,5 toneladas dentro del remolque, ¿vale? Pues ya está, ¿vale? Esto es lo que hacemos cuando trabajamos, ¿vale? Entonces, con el conocimiento científico se establecen modelos y teorías. Teoría no tiene el aspecto despectivo de decir, es una teoría, ¿vale? Sí que es verdad que entre los físicos experimentales y los físicos teóricos hay siempre un cierto pique. Yo estoy más o menos a caballo, porque he sido físico experimental y ahora hago simulación, que es una especie de teoría fácil, ¿vale? Una teoría numérica. Suelen decir que los resultados de los físicos teóricos no se lo cree nadie más que el que los tiene, ¿vale? Y que los resultados de los físicos experimentales se lo creen todos, menos el que los obtiene, ¿vale? Porque claro, el que lo obtiene sabe lo difícil que es obtener los resultados, ¿vale? Y entonces pues es más modesto y dicen, con este dato no te lo creas mucho, ¿vale? Entonces, las teorías son más ciertas cuantos más datos se engloban. Predicen, pero nunca se dan como definitivas, porque están siempre sujetas a la revisión de los nuevos datos. La ciencia también usa, y mucho, las publicaciones, el sistema de índice de impacto, el Journal Citation Index, etcétera, etcétera, el testimonio ajeno, el testimonio de los otros científicos, pero está siempre sujeto a la verificación, ¿vale? Un momento. Vale. Esto es un cuadro de Rolf Carballo. Rolf Carballo es un artista contemporáneo que hace cuadros muy sugerentes, y este obviamente es un profesor en clase que identificamos como Albert Einstein, ¿vale? Y vemos lo siguiente. ¿Qué vemos ahí? Pues vemos que la pizarra, las ecuaciones que están escritas, que es en realidad las ecuaciones de la relatividad fácil, de la relatividad especial, según la parametrización de Minkowski, ¿vale? Se van convirtiendo en estrellas, en el universo. O al revés, que el universo se va transformando en una descripción matemática. El modelo tiene sentido si te describe la realidad. Y lo maravilloso de la realidad es que sea inteligible, es que sea cuantificable y matematizable. Esto de acá es el Google Scholar, el Google académico. Esto lo saco aquí por la frase que viene abajo del todo. Aunque parece que el testimonio ajeno queda excluido, en realidad cuando estudiamos estamos utilizando siempre el testimonio ajeno, y eso lo hagamos en historia, en arte o en física. Y cuando uno entra en Google Scholar, por lo menos cuando yo entré a mirar esto, aparecía una frase maravillosa que aparece abajo, que es a hombros de gigantes. Un estudiante mediano de física de hoy en día sabe muchísima más física que Newton y más física que Albert Einstein, a nada que haya terminado la carrera y haya podido contrastar un montón de cosas recientes. Pero no porque sea más listo, ellos eran muchísimo más listos que nosotros. Cuando uno empieza a trabajar en el campo de la investigación,
tiene el privilegio de codearse, el privilegio y la cura de humildad de codearse con gente mucho más lista que uno. Cuando uno está en el instituto, normalmente, bueno, pues es posible estar en posiciones preeminentes. Y en la carrera a veces también, pero cuando te empiezas a mover por el mundo, hay gente que cuando empieza a hablar dice, me está vacilando, no puede ser que eso sea verdad, no puede haber entendido ya ese problema. Y sin embargo, al cabo de 2 días dices, efectivamente, John tenía razón. Y le costaron 2 minutos, le costó 2 minutos darse cuenta de lo que a mí me ha llevado 2 días a 10 horas diarias. ¿Vale? Porque hay gente mucho más inteligente que yo. Y entonces, gracias a esa gente y a su trabajo, podemos saber un montón de cosas que tenemos a nuestra disposición. Pero el método científico tiene sus límites. Eso que aparece ahí es una de las figuras de un artículo que se hizo famoso y luego tristemente famoso, en el que un grupo del CERN de Ginebra había medido que la velocidad, el tiempo que medían de ir los neutrinos, una partícula subatómica, desde el generador de neutrinos en el CERN de Ginebra al túnel que estaba debajo del Gran Sasso en los Alpes, era más corto que lo que correspondía a la velocidad de la luz. Es decir, que iban titulares, los neutrinos van más rápido que la luz. Eso, si fuera verdad, echaría por tierra toda la teoría de la relatividad general y especial, es decir, a toda la cosmología actual, bien establecida. Los científicos lo dijeron de una manera mucho más suave. Dijeron, los tiempos de medición obtenidos son consistentes con una velocidad de propagación superior a la velocidad de la luz. Claro, los titulares de la televisión fueron mucho más espectaculares. Y cuando tuvieron que desmentirlo un mes después, el jefe del grupo tuvo que dimitir y ser despedido del CERN, ¿vale? Gracias a la imprudencia de los medios de comunicación, entre otras cosas, y quizá por un poco de impaciencia por su parte. ¿Por qué? Pues porque había un aparato funcionando fuera de especificaciones y uno de los calibrados estaba mal hecho, por culpa de un conector, ¿vale? Entonces, hay un montón de dificultades para llegar a una cosa. Pues los postulados de partida, las simplificaciones, los sofismas, las premisas ocultas, la resistencia a lo no intuitivo. La resistencia a lo no intuitivo es enorme. Si uno hace así, dice, la mesa está maciza. Pero es falso. La mayor parte de la materia está hueca. Cuando el estudiante de Rutherford, allá por el principio del siglo XX, empezó a lanzar contra un blanco partículas alfa, se pegó un susto, porque atravesaban la mayor parte, las partículas atravesaban el blanco muy fino y otras salían repelidas como si estuvieran chocando una cosa muy dura contra otra cosa muy dura. Y entonces, después de repetir el experimento, muchas veces llegaron a la conclusión de que la mayor parte de la materia está hueca y que el núcleo es una parte ínfima. Y la apariencia no nos dice eso. Y así un montón de cosas. La física moderna es antiintuitiva, pero es verdad. Y las limitaciones no de la razón, sino las limitaciones de mi razón. Es decir, hay cosas que me resultan a mí muy difíciles. Me acuerdo una vez, dando catequesis de confirmación a un grupo de chavales de 15 años, cuando uno de ellos, así un poco repanchingado en la silla, que se llama Javi, cada vez que luego veo su teléfono en la lista de contactos me da la risa, me dice, oye Pedro, eso que estás diciendo no puede ser verdad, porque yo no lo entiendo. Digo, ¿cómo? Que eso que estás diciendo no puede ser verdad, porque yo no lo entiendo. Y digo, yo pensé, ¿qué hago? ¿Le degüello? ¿Le fusilo? Y te digo, espera un momentito, voy a ver una cosa. ¿Me das 5 minutos? Sí, pues espera, voy a coger esta pizarra de aquí y le empecé a poner matemáticas allá de primero de carrera, más o menos. Y digo, ¿entiendes algo? Y dice, nada. Y digo, pues es todo verdad, ¿vale? Entonces, pero lo que comentaba antes, que al final uno encuentra que hay cosas que no entiende, que hay cosas que son difíciles, que los problemas hay veces que son endiablados, o que son muy fáciles cuando ya sé la solución, ¿vale? Ahora mismo, decir E igual a mc cuadrado, y dices, ¡buah! Pero eso tiene una atarraya detrás increíble, ¿vale?
Y el interés subjetivo, es decir, es mucho más fácil, igual que es mucho más fácil ver un penalti a favor que un penalti en contra, es mucho más fácil creerme los resultados de la muestra que me permite sacar el artículo porque ratifica mi modelo que aquella que me lo echa por tierra, porque no lo entiendo. Y entonces, si tengo que volver al laboratorio, no llego a publicar el artículo este año y ya no cumplo los plazos y tengo el proyecto que me lo cierran ya. Y entonces tengo que mandar el informe y por lo menos necesitaré que me lo hubieran aceptado, aunque no esté publicado todavía. Y entonces esas prisas, esos intereses subjetivos, que no es una mano negra por detrás, sino que es a veces el que vemos lo que queremos o que no es más fácil, pues pueden también impedir la búsqueda, el llegar a la verdad de manera correcta. Y sin necesidad de mala intención, ¿Cuáles son los límites del método científico? Pues que valen para fenómenos reproducibles y medibles, pero no vale para decir si las meninas son mejores que los fusilamientos del 3 de mayo, ni si Mozart mejor que Beethoven, ni para entusiasmarme ante el encanto de una basílica románica, ni me valen tampoco para la moral o la felicidad, cuando se ha intentado meter por esquemas positivistas determinadas cosas, los resultados son decepcionantes. Porque no me va a dar información tampoco de para qué son las cosas. Me da muy buena información de cómo son y cómo funcionan, pero ni por qué funcionan ni para qué funcionan si el para qué tuviera una razón. Además, cada una de las disciplinas científicas tiene sus métodos, sus límites de aplicación. Es muy difícil con la ecuación de Schrödinger de la física cuántica modelizar el ADN y tienes que hacer unas aproximaciones que a los físicos teóricos que dicen que hacen first principles, es decir, que hacen cálculos de primeros principios, los de simulación decimos, sí, haces primeros principios y segundas aproximaciones. ¿Por qué? Porque no puedes manejar la ecuación tal cual, tienes que aproximar. Y entonces tienes un abanico yendo física, química, biología, psicología, sociología, que cada disciplina tiene sus métodos. Y por lo tanto es imprescindible una correcta epistemología, es decir, saber qué sabes, cómo lo sabes y cómo de bien lo sabes. ¿Para qué vale y para qué no vale lo que estás viendo? Hay un peligro grande cuando uno trabaja en campos más dados a la divulgación y a la imaginación de la física, como puede ser la física cuántica o la física del cosmos, el pasar a hacer rápidamente filosofía de la ciencia. Y hay que tener en cuenta que un físico profesional tiene una enorme preparación en física, pero en muchos de los casos tiene una pobre preparación en filosofía. Es más, puede llegar a tener un desprecio por todas las disciplinas que no conoce, porque tiene un gran aprecio a la suya y en contraste los otros, pues no sé a qué se dedican. Además, a un físico o a un químico le produce una cierta perplejidad el que, mientras que todas las facultades enseñan la misma física y la misma química, uno cambia de facultad de filosofía o te sale un profesor y entra el siguiente dentro de una facultad de filosofía y te cambia la descripción total de la realidad. Y eso a nosotros nos puede producir una cierta perplejidad que en algunos de los casos es muy ingenua y entonces puede llevar, como a Stephen Hawking, en las primeras páginas de un libro de los suyos de divulgación, un bestseller tremendo, decir, la filosofía ha muerto, ¿vale? Y, sin embargo, en su libro hace filosofía de la ciencia, válida, hecho por un científico profesional de los más competentes, pero no competente como filósofo de la ciencia posiblemente, o no a esa altura, ¿vale? Entonces, es necesaria una correcta epistemología. Yo creo que, aunque tendría ahora comentaría unas cosas sobre ciencia-fe, yo creo que de momento... Ahora sí. Vale, pues entonces me voy a saltar unas cuantas cosas. Podíamos nosotros ahora, después de esta presentación que ha sido muy vivencial y que ha sido muy específica para presentarnos el otro lado, el método científico, ni la filosofía, ni la teología,
ni la vida pastoral, ni la espiritualidad, seguimos ese método. Pero nosotros ahora lo que podríamos hacer sería esas intuiciones, esas inquietudes que vamos teniendo, las repasamos todas a la vez y tú ya vas redondeando esta primera sesión. Sí. Con lo cual, don Antonio, por favor, toma el micrófono y aquellas intuiciones. ¿Quién no se ha acordado mientras hablaba Pedro de la serie Big Bang y de Sheldon Cooper? ¿Quién no se acordó? ¿Cómo no? Incluso los Simpson, que también son muy expertos en divulgar ciencia. Son muy agudos y son demoledores. Demoledores para todo, especialmente para lo nuestro. Pues vamos a hacer esas preguntas que podemos tener previstas, son características de esta sesión fulgentina, que no sea derramar un saber y dejar a la gente admirada, sino indagar en las inquietudes. Hay alumnos de sexto, de quinto, de cuarto, de tercero, con distintas formaciones, sensibilidades, edades, pero yo creo que nos van a dar un poco el panorama. Pues cuando ustedes quieran. Yo al escuchar esto pensaba que toda la ciencia, al fin y al cabo, necesita una serie de condiciones muy estipuladas. Tienen que ser estas condiciones. Y claro, yo pensaba, está muy delimitada. ¿Cómo la fe puede estar tan delimitada? O sea, ¿cómo se puede hacer esa conexión de tantas consecuencias? O sea, ya no me sale tantas características cuando la fe no necesita todos esos elementos que la ciencia necesita, ¿no? Por así decirlo. Era esa conexión de ciencia y fe vista por ese punto, ¿no? Porque tantas veces las condiciones, pensamos nosotros, pues también la fe es experimental, ¿no? Porque en mis condiciones yo he visto a Dios y otros que han pasado por las mismas condiciones que yo no lo han visto, ¿no? Y pues es todo, no sé, no sé si me he hecho explicar. Pero perfectamente. Muy bien. Pues, hola, buenos días. Mi nombre es Felipe y estoy en segundo de filosofía. Quería yo preguntarle, usted ha dicho que hay algunos científicos que dicen que la filosofía ha muerto. Para ellos, únicamente me da curiosidad, ¿en dónde sitúan el origen de las leyes científicas? ¿Cómo colman ellos ese interrogante, el cual no pueden quizá comprobar desde los métodos científicos? Muchas gracias. Una pregunta que también es muchas veces el sentir general de muchos jóvenes con inquietudes y que se plantean, ¿no? Verdaderamente la existencia de Dios, la posibilidad de la espiritualidad del hombre. Entonces, es decir, ¿qué respuesta podemos nosotros a nivel científico dar cuando nos afirman que la inteligencia no es producto o no forma parte del alma, que el espíritu no existe, que todo forma parte de un juego, un circuito eléctrico de las sinapsis neuronales y que en realidad pues, es todo una creencia falsa ante el miedo a la muerte? Sin embargo, pues si usted conoce estudios que a mí me suena, ¿no? de personas científicas que han intentado medir el peso del alma, ¿no? Una persona, el cambio de peso físico cuando una persona antes y después de la muerte. Si conoce a lo mejor también algunos de las investigaciones científicas al respecto. Y aunque a lo mejor sea a nivel cualitativo, si conoce algunos de los, en fin, investigaciones o declaraciones de personas del mundo de la ciencia, decían que mucha ciencia acerca a Dios, pues si tal vez conoce esos campos. Muchas gracias. Su nombre es Daniel. Perfecto. Me gustaría saber su opinión como científico de a pie que se ha definido, al ver el uso del método científico tan clásico que ha propuesto, ¿qué
¿Qué valor tiene la definición clásica de la ciencia como el estudio de la realidad por las cuatro causas aristotélicas típicas, ¿no? Simplemente a día de hoy. Antón, quisiera saber algo al respecto de la fe del carbonero. Esa fe que no está basada en razones científicas, pero que es una fe que sostiene la vida de tanta gente, que la ha sostenido, creo yo, la sigue sosteniendo, y la pregunta va cara al futuro. En este mundo tan técnico, tan científico, entrecomillado, ¿tiene todavía futuro la fe en sí misma? Miguel, la pregunta es, ¿sería posible un metaanálisis muy generalizado que pudiera demostrar que el método científico es incapaz de un conocimiento? ¿Y eso sería método científico? Si se pudiera hacer. Ángel Antonio, tengo dos preguntas. Una, si existe un espacio de diálogo interdisciplinar a nivel docente universitario entre las disciplinas propiamente científicas y la filosófica. Y luego, si sería posible crear un ámbito también de diálogo, pero ya con respecto a la fe, de tal manera que se presentara en un lenguaje que no excluyera la validez del saber científico y viceversa, y que permita sobre todo esa relación entre la perfección, por ejemplo, matemática o científica, y el Dios en el que nosotros creemos, el Dios creador, que es fundamento de esa perfección. La pregunta es sobre si hay en la actualidad espacios para ello. Sí. Mi pregunta era acerca de los límites de la razón y acerca de la evangelización al mundo actual, de la cultura actual. En el sentido de si acerca de los límites de la razón, en el sentido de que no todo lo que no es demostrable quiere decir que no existe, si existe un método de evangelización en ese sentido, acerca de la comunión diálogo fe-razón. De tal forma que mi pregunta intenta buscar si desde los límites de la razón podemos evangelizar a esta cultura racionalista que cree que no existe un diálogo fe-razón. Don Pedro, muchas gracias. A mí me ha llevado a mis años mozos, a mis primeros pasos industriales en la ingeniería, sobre todo a mi primer año, donde un profesor físico pues también, es decir, estaba como delante de él, con las mismas palabras, en fin, las mismas cosas, las mismas fórmulas, muchas veces, y la misma invitación a que nosotros nos enfrentáramos a este mundo. Un día este profesor tuvo la valentía, delante de casi 200 alumnos, de lanzarnos una expresión suya, un parecer, una realidad que él había experimentado, y se lanzó a la piscina diciendo que él era capaz de demostrar la existencia de Dios científicamente. Lo dejó ahí, y eso lo llevo arrastrando 30 años. A mí me gustaría que, porque creo que detrás de también las preguntas, o de algunas preguntas que se han hecho, detrás subyace esta realidad. ¿Eso podría ser verdad? Me llamo Fran. Mi pregunta es que ¿hasta dónde llega la fe dentro de la ciencia y hasta dónde puede llegar la ciencia dentro de la fe? Buenos días, me llamo Paco. Me he notado aquí una pregunta. En cuanto a la relación de la ciencia y la fe dentro de la Iglesia, siempre ha surgido un diálogo y una colaboración entre ambas siempre, sobre todo para el crecimiento nuestro, para el crecimiento de la persona y el crecimiento de la humanidad. Se sabe que toda verdad siempre viene de Dios, y ciencia y fe ambas siempre son dones, por supuesto, yo lo veo así, dones que nos da Dios. En cuanto a la ciencia, yo quería lanzarle una respuesta, una pregunta así un poco al aire, en cuanto a la ciencia. ¿Finita o infinita? En cuanto a los límites nuestros y nuestra contingencia humana.
Sí, Álvaro, de quinto curso. Es simplemente preguntar, hoy en día, esta teoría de Darwin, que en su momento fue una hipótesis, pero que ha tomado una cierta validez, es creíble, en cierta forma, cómo la viven hoy en día, ¿no? Es un poco también ver qué es el hombre, la creación del hombre, cómo ha surgido y cómo ven los científicos sobre esta creación del hombre, ¿no? Me llamo Pilar. En primer lugar, agradecer lo que nos ha hecho, lo que nos ha explicado, y sí que quería hacer una pregunta. Por ejemplo, en los ambientes donde se da siempre la relación entre ciencia y fe, por ejemplo, en la Universidad de Navarra, ¿por qué siempre dicen que la física es lo que más cerca está a lo que se puede explicar la razón? Y la segunda pregunta sería, ¿por qué todos los nuevos apologetas, etcétera, están en lucha continua con los 4 jinetes estos que nos vienen del ateísmo y son todos siempre científicos? La pregunta quizá la pregunta sea un poco más a nivel personal. Para usted, que es un laico consagrado, un hombre de fe y científico, ¿qué influencia ha tenido en su vida la encíclica de San Juan Pablo II, Fe y Razón? Bueno. Andrés Caballero, la profesora Rosario, también doctora en filosofía, profesora de nuestro centro, invitada este año. Bueno, yo quería resaltar un poco, ¿no?, el aspecto de cómo la ciencia ha ido creciendo a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Es decir, ese salto del descubrimiento científico, cómo se da realmente, ¿no? Porque estaba, escuchando el método científico y todo esto, ¿no? En filosofía, en la Facultad de Filosofía, tenemos una asignatura que es filosofía de la ciencia, ¿no? Entonces ahí pues tratamos un poco cuáles son los límites de la ciencia. Y claro, la ciencia se mueve, ¿no?, sobre todo, comienza de alguna manera con el principio de no contradicción, ¿no?, y con el principio de identidad. Y de la nada puede salir, ¿no?, y de la materia no puede salir lo no material, y de lo que no es materia no puede salir lo material, ¿no? Y cuando Aristóteles decía que del primer principio inmóvil, inmaterial, emanaba toda la materia, pues parecía que Aristóteles no estaba lejos de hacer un método científico. Sin embargo, cuando el cura belga Le Mathieu, formuló por primera vez la teoría del Big Bang, diciendo que de la energía podía salir la materia, todo el mundo lo trató como un loco, ¿no? Alguien que va contra la razón, como de algo que no es material puede salir la materia. Y digamos que ahí se dio un salto en el mundo científico gracias a que alguien abrió su cabeza, ¿no?, a otras posibilidades más allá, ¿no?, de lo que es el principio de identidad. Entonces, mi pregunta ¿es posible que la ciencia avance si se encierra en sus propias leyes y no se abre de vez en cuando a otras posibilidades que hay fuera de esas leyes y que le permiten explorar más allá de lo ya explorado? Bueno, voy a intentar hacer lo que pueda y si no, esta tarde seguimos y lo meto dentro del guión de esta tarde, porque las preguntas son una delicia. De todas formas, empiezo excusándome de mi grado de amateur en el tema de filosofía. Es decir, yo, aunque lógicamente he leído, me he preocupado y tal, yo soy experto en física de materiales, no en filosofía de la ciencia. Me parece interesantísimo y yo contaré mi experiencia personal, mis reflexiones y mis lecturas. Y un poco del sentido común ya de veterano viejo, ¿vale? De mi departamento suelo decir que soy el más joven porque soy el que más tiempo llevo siéndolo. Entonces, como ya tengo un cierto rodaje, pues y me ha tocado pensar sobre ello y encontrarme con mucha gente y hablar con gente distinta, pues comentaré mis reflexiones. Pero insisto, en la parte de filosofía de la ciencia soy un aficionado, ¿vale?
Comento, y yo creo que lo más fácil es seguir por orden. La primera pregunta era es asombroso que en la ciencia necesitamos unas condiciones muy delimitadas y reproducibles, y sin embargo para la fe eso no se da. Es más, hay veces que la misma experiencia produce efectos distintos en distintas personas, ¿vale? La primera cosa es que la autonomía de las distintas disciplinas conlleva una autonomía de metodología, es decir, lo que es bueno para la física no tiene por qué ser bueno para la sociología y no digamos ya pues para la filosofía o la teología. O sea, el diálogo no está en copiar o acercarnos en la metodología, sino en poner en diálogo las conclusiones, conociendo las limitaciones de nuestro método, que para eso tenemos que echar un poquitín para atrás. Cuando uno intenta poner en diálogo la paleoantropología con la doctrina del pecado original, no tiene que utilizar el mismo método en el estudio de los padres cuando hace paleoantropología, o en cogerse la piqueta para excavar en Tanzania si hace doctrina del pecado original. Pero sí que es necesario que el paleoantropólogo sepa cuánto de seguras son, cuánto de certeza va teniendo en los resultados que obtiene a partir de unos huesos y unos dientes, y que el teólogo sepa perfectamente qué significa y cómo sitúas la doctrina del pecado original dentro de la escatología, dentro de la soteriología, dentro de la necesidad de salvación. Entonces, ahí, cuando vas con tus resultados y con el conocimiento de cuánto dan de sí y de qué estás seguro y de qué no estás tan seguro, ahí podemos dialogar. No se trata de copiar metodologías, porque eso no funciona, creo. De esa manera, la realidad humana es muchísimo más amplia que un tubo de ensayo. Por eso, como el hombre es un misterio, en situaciones parecidas, lo que llamamos experiencias humanas no es lo mismo que una experiencia de laboratorio, porque una situación dolorosa de la muerte de un ser querido puede producir reacciones totalmente distintas en la persona, dependiendo de lo que ha vivido y también dependiendo de su libertad, de lo que su voluntad y su sensibilidad y su corazón le va pues dictando, moviendo, etc. Entonces nos encontramos ahí contra el misterio del hombre, que es mucho más complicado que la ecuación de Schrödinger, seguro. Con respecto a ¿dónde sitúan los científicos que dicen que no hay filosofía? ¿Qué hacen con el origen? Bueno, pues ahí hay de todo. Una posibilidad es inconscientemente ceñirse solo a la física o la química, como hace, por ejemplo, Dawkins, ¿vale? Básicamente hay científicos que afirman que solo hay materia y que solo hay método científico. ¿Por qué? Pues yo creo que es porque tenemos un método que funciona muy bien para la materia, y entonces dices, lo que funciona bien para la materia tiene que funcionar para todo. Claro, si haces eso, al final estás diciendo que todo es materia. Si yo me voy a pescar y tengo una red fenomenal con agujeros gordos que me vale muy bien para pescar peces gordos, y entonces estoy tan contento de los peces gordos que cojo que digo, esta red es fenomenal, estupenda para coger peces gordos, pero además, como solamente he cogido peces gordos, es que en el río solamente hay peces gordos. Porque mi red es fenomenal, porque caza peces gordos, y como no caza ningún pecino, es que no hay peces pequeños. He demostrado que solamente hay peces gordos. Quizá lo que pasa es que estoy utilizando una metodología que es buena para los peces gordos, o una metodología que es buena para la materia. El que la materia funcione bien no es una prueba de que solamente hay materia. Es más, mostrar la existencia del alma, yo creo que no se debe hacer buscando los fallos de la materia o los fallos de la ciencia, porque la materia funciona bien y la ciencia funciona bien. O sea, la materia es consistente, de tal manera que si uno hiciera una doctrina de conocimiento materialista, es decir,
en la cual se encierra en solo materia, va a ser una doctrina consistente en el sentido de que en sí misma creo que puede no encontrar contradicción, pero va a ser incompleta. Porque por el método has puesto unas premisas que te permite unas cosas fenomenales, pero te cierra a otras cuantas. Por lo tanto, no se trata de buscar los agujeros en la ciencia o de buscar los fallos de la naturaleza para demostrar o la existencia de Dios o la existencia del alma, sino que se trata de salir, en un símil también física, a otra dimensión distintas. Si yo fuera una hormiga plana que me moviera por la superficie de un balón, para demostrar que existen cosas distintas de la superficie del balón tendría que saltar, no tendría que dejarme de mover, o sea, tendría que dejarme de mover por esa superficie, ¿vale? Y ese salto es un salto cambiar de disciplina. O sea, es algo más que buscar fallos, es buscar un diálogo más amplio, me parece. Decía, y ahí pasando a lo que dice Daniel, yo creo que el método no es buscar el peso del alma, yo creo que un experimento como ese estaría llamado al fracaso, pero que no, el alma, si es alma, no pesa. 21 gramos, dice una película que fue un gran éxito, 21 gramos, muchos de aquí la hemos visto y nos ha dado juego en la adolescencia y en los institutos para hablar de antes y después de la muerte. Ahí está Daniel, pues la película creo que la conoces perfectamente, disculpa que haya interrumpido, pero es que a veces hacemos caminos de la fe hacia la ciencia, de la ciencia hacia la fe, que son atajos, que no son encontrar dos misterios. Sí, y ahí estaría. Vamos, yo no conozco los experimentos esos, pero si yo tuviera que apostar, yo diría 0 gramos, obviamente, si no, no es el alma. Otra, en la misma línea mortal de Nicole Kidman, cuando no era Nicole Kidman, está en la misma línea otra película, pero eso no es diálogo de ciencia. Claro, o sea, es que vamos a poner una alegoría que como todas las alegorías, o una comparación que como todas las comparaciones tienen sus limitaciones. Vamos a suponer que yo cojo y en este ordenador, en los altavoces, pongo una pieza conocida, de Mozart o de Beethoven, o de Pink Floyd, ¿vale? Entonces, y me maravillo ante una obra musical, ¿vale? Digo, qué bonita la música. Muchísimas gracias. Y luego si tenemos oportunidad ya de mirar de lo que te he dicho, que voy avanzándolo 30 años. Por supuesto. Por supuesto. Gracias, Sebastián. Hasta luego. Vamos a suponer que ponemos aquí la música y que llego yo físico y me pongo a medir, y es verdad, me voy a poner a medir el movimiento de la membrana de los altavoces. Y antes y veo el movimiento perfecto con un osciloscopio de la onda eléctrica, o podría hacerlo con un medidor de vibraciones del tipo que fuera, la posición de la membrana. Y puedo distinguir esa música de cualquier otra haciendo un análisis en frecuencia o el análisis temporal de la señal. Puedo además ver los voltios que tengo la señal digital que está dando, luego transformada en analógica, dando lugar a la señal eléctrica que está moviendo eso. Y entonces puedo tener perfectamente caracterizado el proceso que está reproduciendo esa música, ¿vale? Y entonces puedo creer, bueno, y es verdad, si no tiene fallos, lo mido perfecto, y no hay nada mágico desde el punto de vista de los voltios o del movimiento de la membrana, nada diferente o esencialmente diferente entre una sinfonía de Beethoven y lo que compusiera yo o un amigo mío, ¿vale? Y sin embargo, esa pieza es una maravilla y la otra pues posiblemente no tanto. El creer que por mirar los voltios y mirar la vibración de la tal y mirar las ondas acústicas en la sala tengo capturada la música, pues sería una ingenuidad por mi parte, ¿vale? Lo mismo si analizo el espectro de frecuencias de las meninas. Me va a llevar un chasco porque no va a ser un espectro maravilloso, una distribución espacial, una correlación espacial netamente distinta de un cuadro de segunda división, ¿vale? Entonces,
salvando las distancias en la comparación, pasaría lo mismo entre mi funcionamiento neuronal, de neurociencia, que en ese caso serían los impulsos eléctricos, con la inteligencia o la persona que está detrás de esos impulsos neuronales. Es decir, el que podamos ver la actividad neuronal es maravilloso, pero es como cuando estoy viendo los voltios de la señal en el osciloscopio de los voltios que están yendo a los altavoces. Lógicamente hay parecidos y hay diferencias, pero es como en toda alegoría, y simplemente intento ilustrarlo. ¿Vale? O sea, no voy a seguir tirando de la comparación para no arrimarme demasiado a la alegoría. Pero yo creo que no está tanto en decir, tu voltímetro mide mal, mi voltímetro mide bien, y mi osciloscopio también. Pero con el voltímetro no estoy cogiendo la emoción que me embarga a escuchar determinada obertura de una ópera de Wagner, por ejemplo. Científicos hay creyentes y hay no creyentes, y cada vez hay más científicos no creyentes. ¿Por qué es esto? Bueno, pues con la experiencia de la gente que he visto es porque cada vez hay más gente no creyente. La mayor parte de la gente que hace ciencia no cambia radicalmente su forma de pensar de antes o después de terminar la carrera, la tesis o la carrera investigadora, salvo que sea absorbida de manera desmesurada por su quehacer. Pero eso le puede pasar también a un hombre de negocios o a un director de cine, que si uno se enfrasca demasiado en su actividad, puede olvidarse del resto, de su familia y de mil cosas. Entonces, yo creo que no es la ciencia, aunque la ciencia es muy interesante y podría ser en realidad un camino para llegar a conocer la existencia de Dios, un camino abierto, en realidad a nosotros nos influyen muchas más cosas y de un peso mucho mayor. Nos influye mucho más el entorno, nos influyen las vivencias, nos influyen los condicionantes éticos. A los 15, 16 años, la mayor parte de nuestros chavales que pueden tener una crisis de fe, no tienen la crisis de fe por una crisis racional. Luego pueden adobarlo con una crisis racional, pero muchos de ellos tienen antes una crisis ética o una crisis de independencia y tal, y entonces tienen que replantear, tienen que ser ellos mismos, y entonces vuelven a pensar las cosas y les puede salir bien o mal. Yo creo que en la mayor parte de nuestra forma de funcionar como personas, el peso racional es limitado. Luego nos puede influir, y hay veces que uno puede hacer un proceso racional serio. Un compañero ruso de Chernogorovka, Vitaly, había llegado, se le conocí, él era un investigador invitado, catedrático, cuando yo era un postdoc recién llegado ahí a la Universidad de Lund. Él decía que había llegado racionalmente a la existencia de Dios. Dije, bien, pero me sorprendí al darme cuenta de que el Dios al que había llegado no era un Dios religioso. Él no se relacionaba con Dios, no le cambiaba la vida, ni la moral, ni la forma de concebir a la persona. Entonces, hay veces que ese Dios racional al que uno puede llegar a través de deducir lo que sea, no necesariamente es el Dios que da sentido a mi vida, o el Dios que condiciona mi forma de ver la existencia, ¿vale? Entonces, la razón es muy importante. Necesitamos ver la fe desde el punto de vista de la razón, pero a la razón le podemos pedir lo que le podemos pedir. Es más, estamos en una sociedad en la que al mismo tiempo que dice que la razón es muy importante, da una importancia mucho mayor al corazón. Por eso estamos en una sociedad pues subjetivista, porque tu razón, tu verdad y mi verdad. Y de no, pero tiene que ser la misma, bueno. A ver, ¿por qué? Porque damos más peso al corazón y a los sentimientos y a lo que me motiva y lo que me mola. Entonces, la razón es muy importante, tenemos que trabajar con ella. Para el diálogo la razón es necesaria, porque yo mis sentimientos me va a ser mucho más difícil comunicarlo y mis intuiciones también. Y entonces la razón la necesito para el diálogo, y tengo que hacer una razón
que sea rigurosa. No puedo tener atajos porque entonces el otro se va a tomar también sus atajos que van a llevarle a un sitio distinto de los míos, porque ni mi atajo ni el suyo vale, aunque el mío me parezca que llega a la conclusión correcta, porque lo sabía por otro lado, eso no vale. Con respecto a lo de la fe del carbonero, la fe del carbonero es muy buena y es totalmente loable para el carbonero. Pero no puede ser que un médico o un ingeniero aeroespacial tenga fe del carbonero. ¿Por qué? Porque no puede estar teniendo 40 años y midiendo 1,80 con el traje de primera comunión en lo académico. Tenemos que tener un crecimiento armónico. Es decir, que si ha crecido su competencia científico-técnica o su competencia como comunicador audiovisual, no puede ser que no haya reflexionado sobre las cosas que son importantes en su vida. Entonces, esa fe tiene que ser una fe pensada. Y no solamente pensada, tiene que ser fe hecha cultura, hecha canciones, hecha película, hecha literatura. Es decir, que yo cuando veo una película, tengo que pensarla y tengo que dialogar con lo que conozco y con lo que vivo. No me puedo tragar cualquier cosa. Y lo mismo cuando leo, o cuando un montón de cosas, o cuando decido la forma de organizar mi horario. Es decir, necesito sistematizar las cosas, porque en otros campos lo hago así. No puede ser que entre en el mundo de la tecnología de la información y las comunicaciones solo con una parcela de mi vida, porque entonces voy desnudo y desprotegido. Tengo que tener toda la artillería de conceptos y la estructura mental, la tengo que tener también cuando entro en Internet, lógicamente. Entonces, la fe del carbonero, pues me vale para determinados ambientes, y no seré yo el que no me parezca súper loable abuelos y abuelas nuestras que funcionan así. Pero si estoy en el mundo de hoy y estoy de verdad, necesito más cosas. Pero lo necesito como respirar, porque si no, al final haré lo que hay gente que quiere que haga, la fe a la sacristía y la cultura para mí. ¿Vale? No, o sea, no podemos hacer eso, creo. ¿Tiene futuro la fe en sí misma? Por supuesto. Vamos, la fe en sí misma tiene futuro, pero tiene que estar en diálogo. O sea, la fe es lo que es lo que necesita la gente, es lo que necesita el mundo. Porque la gente necesita saberse amado, saber el sentido de su vida, saber la finalidad y saber un montón de cosas que es la respuesta que te puede dar la fe. Es decir, pero fíjense que muchas de estas preguntas que pueden dar sentido a mi vida no las puedo abordar con el método científico. Sí que habrá cosas que tenga que poner en diálogo, muchas. Pero el método científico no va a ser el método de respuesta primaria. Con respecto a la pregunta de si es posible demostrar que el método científico es incapaz de conocimiento, bueno, yo creo que preguntaba Miguel, me parece, hombre, de esto hay un montón de, si lees a Popper o tal y a esta gente, pero al final mi conclusión es que el método científico produce resultados científicos, produce conocimiento del cual me puedo fiar, aunque sea revisable. La epistemología que hay detrás, lógicamente, es complicada, pero el método científico tiene muchas ventajas. Y una de ellas, sorprendentemente, es que es, a mí me parece, un apoyo al realismo filosófico, en el sentido que, perdonadme que nunca me he creído que el aparato estaba enchufado y lo dejé sin enchufar, ha funcionado. Es decir, la materia me muestra que es consistente, ¿vale? Me da toda la impresión de que no me estoy imaginando la realidad, sino que la realidad está ahí, ¿vale? Esto, que a lo mejor Hume y más gente no estarían de acuerdo, a mí me parece, desde el punto de vista de la experiencia cotidiana y de la experiencia de científico, que es vital, porque si no hay realidad ahí, no estamos hablando de nada. No estamos hablando de nada, ni en ninguno de los campos de la ciencia. Por lo tanto, yo creo que la ciencia sí que puede producir conocimientos, lógicamente son revisables, lógicamente son en su ámbito,
y el decir si con el método científico puedes probar que no va el método científico. Bueno, sería muy divertido, no me siento competente para ello. Yo creo que el método científico es válido. Es limitado, pero es válido. Y como digo, es un apoyo a la certeza que tenemos, queramos o no, de que la realidad existe. ¿Hay espacios en la actualidad para el diálogo interdisciplinar? Sí, los hay. Y hay revistas especializadas en ello y tal. Tiene una difusión muy pequeña. ¿Por qué? Porque tiene mucho más campo la divulgación que el trabajo y el diálogo serio. ¿Por qué? Porque es más rápido. Pero eso lo vemos en las páginas de la ciencia de los periódicos. Es decir, sale una noticia, la que decíamos de los neutrinos, y el desmentido no salió en las noticias. Desde luego, la noticia la vio mi padre, fue el que me dijo tal y luego lo vi en la siguiente edición del telediario. Mientras que el desmentido no salió nunca. Salió en la revista, que ni siquiera es la revista, sino en el repositorio, donde ellos lo pusieron y en algunos sitios especializados de Internet. ¿Por qué? Pues porque estamos acostumbrados a vivir a fogonazos. Entonces, la divulgación que puede dar lugar a un interés por la ciencia, da también lugar a un efecto nefasto, que es poner las cosas ciertas, las opiniones y los bulos en el mismo plano. Y eso es terrible. Eso es terrible. Y hay veces que, bueno, una vez yo estaba dando en Valladolid clase de optoelectrónica a los de tercero de a los de quinto de ingeniería electrónica, que era una carrera solamente de cuarto y quinto, cuando en el descanso de la clase, que era de 2 horas, me vienen con un periódico, no digo cuál, que estaban regalando en el vestíbulo de la Escuela de Telecomunicaciones de Valladolid, abierto por la página de ciencia, que resulta que hablaban de los diodos emisores de luz, en la página de ciencias. Y entonces dije, espera, lo miré y digo, no lo vamos a comentar hoy, pero os voy a poner deberes para la próxima clase, un comentario de texto sobre esta noticia de ciencia y tecnología. No había por dónde agarrarla, es decir, pillabas fallos, digo, como de economía, de política internacional o de sociedad, me lo cuenten con el mismo rigor que me lo están contando en ciencia y tecnología, es para tirarse al río. ¿Por qué? Pues porque es que estaba bastante mal. De hecho, le pusimos un montón de 10 preguntas, comenta esto, di lo otro, busca un contraejemplo, tal, comenta si esto es nuevo, comenta tal, haz tu valoración. Era, para poner la picota al pobrecito becario que le había tocado hacer el artículo, ¿vale? Entonces, hay ámbitos de diálogo, pero ojo a la divulgación mal hecha. Pero desde el punto de vista que a nosotros nos interesa, la relación de la teología, de la filosofía, con esos ámbitos de ciencia seria, ¿qué institutos, qué facultades, qué publicaciones son las que hoy, en el ámbito español y europeo, te parecen más solventes? Bueno, yo no soy un especialista, pero resulta que tú el otro día, resulta que fue, no me acuerdo cómo se llama, Luis Oviedo. Sí, efectivamente. Luis Oviedo. Vale, vino a Santo Ángel, a mi parroquia, a dar una charla, Luis Oviedo, y dije, pues voy a ir. Y luego estuve hablando con él, me dice, mira, soy editor de tal revista y de tal otra, me pareció interesantísimo, me mandó una serie de artículos. Tengo que decir que no soy lector habitual de ninguna de esas, pero me dio una impresión fenomenal. Eran publicaciones del Sevier, las dos. Para los que no conozcan al profesor Luis Oviedo, que es un religioso franciscano, él comparte sus clases un cuatrimestre en el Antoniano con el Instituto Teológico de Murcia, y probablemente sus publicaciones, tiene algo publicado con nuestro compañero Álvaro Garre, y sus publicaciones internacionales son del máximo nivel. Y estuvo en la parroquia seguramente porque su alumno, nuestro profesor Lupovic, estuvo granjeándose la amistad científica seguramente. Efectivamente se conocían de allí, de Roma. Entonces, el coger la revista científica y ponerme a leer unos artículos que había, me parecieron interesantísimos. Fue agradable el que lo entendía, ¿vale? Y fue agradable el que se me ocurrían
aportaciones de amateur, ¿vale? Y entonces me parece que fue un descubrimiento en el sentido que normalmente yo leo de divulgación de filosofía de la ciencia o divulgación de ciencia y fe, pero leer una revista del Sevier con índice de impacto y tal, me pareció una vuelta a casa de las lecturas de publicaciones científicas, ¿vale? Porque la presentación era la misma, pero me pareció que, digo, vale, pues puedo, bueno, me aclaro y lo entiendo. Y además no me han descubierto América, en el sentido de, dicen, no me han dicho, anda, me he perdido. Hombre, tengo que leer más, pero no me he perdido la vida por no leer todo, por no estar al tanto de todo lo que sale todos los meses, que es mucho, que es mucho. Pero no nos has dicho ni siquiera un instituto, una facultad que en España o en Europa te parezca solvente. Es que... Que no lo quiere decir. No te sé decir. Está diciendo Pilar que la Universidad de Navarra tiene un instituto importantísimo. Sí. También conocemos... Luis pertenece al grupo de investigación de ese grupo interdisciplinar. Sí, por ejemplo, de Navarra, yo he leído mucho de Mariano Artigas, que en paz descanse. Entonces, es verdad que al final marcan una determinada... soy amigo de Manuel María Carreira. Es verdad que también cuando ya te pones a dar interpretaciones puedes valorar las aportaciones y a veces no estás de acuerdo en todo, ¿vale? Pero sí, hay gente... o sea, yo de Carreira he leído mucho. Quizá también en comillas el Instituto de Bioética, Efectiva. Y por otro lado el Instituto de Relación con la Ciencia, el Transhumanismo, etcétera. Totalmente. También sería de lo más solvente. Luego también hay un curso de Ciencia Fe de Barcelona, se llama Science and Faith Barcelona, la página web, que está muy bien. Es divulgación, ellos son investigadores en el campo, pero los cursos que hacen, cursos de 2 años de Ciencia Fe, que te hacen trabajar bastante, tiene temas buenos y tiene temas magníficos. La unidad didáctica número 1 sobre Galileo es magistral. De eso se trata, son cursos abiertos, como hoy se divulga la ciencia y como se divulga también la teología, y que tienen fundamentalmente como alumnos a profesionales, no solo como a pequeños estudiantes. Efectivamente, normalmente recomiendan que uno sea graduado o doctor para cursar y están muy abiertos al diálogo, es decir, son gente que no tiene problema de que le pongas pegas, lo cual es fenomenal. Es otro universo, es otro nivel, y ahí ese curso Ciencia Fe, que es interdisciplinar, tanto de la Universidad Oberta de Cataluña como de Comillas y alguna otra institución europea, pues tiene 500 o 550 matriculados. Y yo creo que ese es el espacio que yo creo que muchísimos creyentes tienen que entrar, cuando tú decías los medios propios. Es verdad que hace falta, o sea, que no es para las beneméritas señoras de mi parroquia, que se les caería de las manos, pero sí que tendría que ser para mis alumnos de últimos cursos o para los alumnos de aquí. Están muy bien estructurados y es una lectura muy agradable que te pone en diálogo con las investigaciones actuales. Cuando no puedes leerlo todo, te lo dan orientado y mascado y te dicen, y por aquí se podría ir, pero te le vas a pegar, por aquí yo te aconsejo qué tal, y por aquí esto es muy interesante. Entonces, ese estudio tutorado, cuando uno no puede hacer todo, este de Science and Faith Barcelona es tutorado en ese sentido, es orientado a un diálogo abierto ciencia-fe, no aséptico, mientras que las revistas científicas, esas tienen que ser asépticas porque son para cualquiera que tal, no está pensado fundamentalmente para una persona creyente que quiere educar, que quiere crecer en su fe, sino que está pensado para un diálogo con coreano del norte o indio del sur, me da lo mismo, que tendrá un universo distinto, ¿vale? Entonces, depende de lo que uno quiera, tiene distintas cosas. Yo tenía unos cuantos libritos de ciencia y fe y resulta que un amigo mío que
que le han operado la vista y que a partir de ahora pues va a poder leer menos, me ha regalado 200 volúmenes de Ciencia Fe que he llenado en mi habitación con ellos. Interesantísimo, pero digo, a ver cuándo, tal y claro, digo, a ver que voy leyendo al paso que puedo. Pero vamos, ahí tengo de todo. Sin duda. Vamos a ver. ¿Hasta dónde llega la fe dentro de la ciencia y viceversa? Pues lo contaré un poquitín esta tarde, ¿vale? Mejor para irlo... lo dejamos para esta tarde. ¿La ciencia es finita o infinita? Es finita. Finita. La ciencia es finita. ¿Por qué? Porque los que hacemos ciencia somos finitos y los supercampeones también son finitos. ¿Y por qué? Porque la metodología... Y aparte, aunque uno fuera tremendamente inteligente o infinitamente inteligente, va a utilizar una metodología finita. Es lo de la dimensión de la hormiga. No se puede salir de donde está. Es más, uno puede tener como la hormiga esa famosa que se mueve por la superficie del balón, puede tener un universo finito pero acotado. ¿Qué es eso? El balón, finito, acotado, pero sin límites. Es decir, un balón, lógicamente, no tiene infinitos metros cuadrados. Sin embargo, nunca va a llegar la hormiga moviéndose, nunca se va a caer del balón, ¿vale? Y está acotado, es decir, tiene un volumen. Podría uno también tener, desde el punto de vista matemático, un conjunto infinito, ¿vale? Es decir, una recta es infinitamente larga, ideal. Pero no lo es todo, porque tienes más dimensiones del espacio, es R1, mientras que tienes R2 y R3, ¿vale? Que ocupa el espacio en un plano o en el volumen. Es decir, que aunque fuera, que creo que no, infinita, tampoco lo cubre todo, porque, por lo menos en matemáticas, y creo que en la realidad también, una cosa, aunque sea infinita, no lo cubre todo, ¿vale? Si nos imaginamos una llanura, un plano infinitamente largo, que no tuviera límites, sin embargo... En cuanto te subes para arriba ya no es el plano. Por lo tanto, aunque sea infinito, eso no significa que lo cubra todo. Eso en matemáticas se entiende muy bien, ¿vale? La física es la más cercana a la fe porque es la más fácil. Dice, con lo difícil que es la física. No, la física es más fácil porque es más fácil de controlar. Es más difícil la química y mucho más difícil la biología. La biología es endiablada y por eso la metodología de los apéndices de las publicaciones de biología y de bioquímica son tremendos. ¿Por qué? Porque es mucho más difícil. Entonces, es mucho más fácil empezar el diálogo por lo más fácil. Aunque parezca matemáticamente más difícil, es más fácil, porque es más acotado. Entonces, y lo dice un físico, y no porque la física me parezca fácil, sino porque lo otro me parece que tienes que hacer unas aproximaciones que ya se ponen enseguida fuera de tu control. Los jinetes que van cambiando, siguen siendo 4, pero van cambiando unos otros. Hay un diálogo, estuve preparando un curso de Ciencia Fe primero para los alumnos, pero luego sobre todo para los profesores de la UCAM, porque tenían más interés los profesores que los alumnos. Estuve viéndome unos debates de Richard Dawkins con John Lennox, y me parecieron, un catedrático de Oxford, me pareció interesantísimo. Era a propósito del libro de Dawkins de God Delusion, ¿vale? Y bueno, pues era un debate muy interesante. Tengo por ahí el enlace de YouTube. Y luego hay además un material preparado, didáctico, por la propia institución que realizó el debate. En un British perfecto, en una pronunciación que daba gusto, se podía poner para las clases, pero un debate arduo, y era muy interesante el ver los tomas y dacas. Claro, se lo pones eso a una persona sin formación y le convence el uno y luego le convence el otro, y luego le convence el uno y luego le convence el otro, ¿vale? Eso es como, yo me acordaba de lo del chiste ese de que están Salomón con su ayudante ahí, con el famoso dilema de quién es la madre, y dice, no, porque la madre, y dice una, es mío, por esto, y dice, pues tienes razón, no, es mío el hijo, por esto, y dice, pues tú también tienes razón, y dice el ayudante, pero los dos no pueden tener razón, y dice, pues tú también tienes razón.
Entonces daba la sensación de que te convencía a uno. Bueno, si uno no tuviera formación, te convence uno, te convence el otro, te convence uno, te convence el otro. ¿Qué pasa? Que al final daba la sensación de que la gente de la sala se dejaba convencer por el que ya estaba convencido y se dejaba convencer por el que ya estaba convencido. Es decir, que es muy difícil meterse a un diálogo real en el que te abres, dice, con todas las consecuencias, porque puede perder algo. Bueno, decía Luis Oviedo que cuando uno se mete al tema de la ciencia, al diálogo ciencia-fe en serio, en una publicación así, en temas abiertos, que tiene que por lo menos rezarse dos rosarios al día. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque son temas complicados, en el que si te metes honestamente, pues te metes a pecho descubierto. Entonces necesitas una vida espiritual fuerte para no dejarte llevar por los cantos de sirena, pero hacerlo de manera honesta, sin atajos. ¿Vale? Tenemos el cuarto, nos quedan unos minutos. Vale. Tendría varias, no sé por dónde me llego. Un reasunto. Vale, sí. Voy a la pregunta muy importante de don Sebastián, con respecto a si se puede demostrar irrefutablemente por la ciencia la existencia de Dios. Yo creo que no. Es decir, yo creo que se puede mostrar que es razonable la existencia de Dios. Y creo que puedo organizar. Porque si pudiera demostrar de manera irrefutable la existencia de Dios, y lo hubiera hecho, significa que los que no creen en Dios o son tontos o son mentirosos. Y no es así. No es así. Creo que se puede mostrar que es razonable la existencia de Dios y se puede argumentar, pero son vías, son indicios. O sea, cuando habla Santo Tomás de las vías, son vías, no son, o sea, son vías que tienes que recorrer y son caminos que te pueden llevar, pero en la vía te puedes salir. El que el Vaticano I dijera que el hombre pudiera conocer por sola razón la existencia de Dios, no dice que necesariamente va a llegar a ello, sino que te está diciendo que tiene sentido el diálogo con cualquier persona, que tiene sentido hablar de Dios a un coreano del norte que apareciera por aquí, ¿vale? Y que la razón es válida. Es sorprendente que después del racionalismo, después del siglo XVIII y XIX, haya tenido que llegar Juan Pablo II en la Fides et Ratio a decir: la Fides et Ratio no está hecha para defender a la fe, está hecha para defender a la razón frente a la posmodernidad. A decir que la razón vale. O sea, es sorprendente el que tenga que llegar la fe y decir, oye, bueno, que sí, que no te desanimes, que aunque la razón es difícil de... Vale. Es decir, el Vaticano I, cuando dice eso de la razón, significa dos cosas: que la fe es para todos, que no necesitas el don de la fe, que una persona tenga el don de la fe para poder entrar en diálogo y anunciarle el Evangelio, que hay puntos de conexión a través de la naturaleza, a través de la inspección de la persona, a través del asombro de una obra de arte, que también es razón, aunque no sea razón científico-matemática, puedo hablar con él. Y segundo, que la razón es válida. Y que además puedo hacer teología. Es decir, no puede haber una verdad de fe que sea contradictoria. Eso nosotros es clarísimo. Pero para creyentes de otras religiones no necesariamente lo van a compartir, porque vienen de un universo, me hablo de no cristianos, de algún universo cultural no occidental y distinto al nuestro, que no tiene una aportación de Grecia como la tenemos nosotros. Discutir con un indio puede ser desesperante, porque dice, tal, sí, correcto, por lo tanto, tal. No, ¿cómo que no? ¿Por qué? Porque no siempre te va a aceptar los planteamientos lógicos que tenemos nosotros. Nosotros tenemos clarísimo la validez de la razón y del principio de no contradicción también en teología, pero hay creyentes de otras religiones que no les duele. Que no les duele. ¿Por qué? Porque no tienen una estima, no valoran la razón
Valoran otras cosas fenomenal. Pero la razón no la valoran ahí. ¿Vale? De ahí venía el discurso de Ratisbona de Benedicto XVI. Sí, señor. De ahí venía. O sea, de que la razón, o sea, y la no contradicción tiene que estar en el diálogo, ahí en el diálogo tal. Si no tenemos esa validez, si no damos a la razón carta de ciudadanía, el diálogo no lo podemos hacer. Podemos vivir cosas juntos, que también es un diálogo, ¿vale? Y podemos hacer el bien juntos. Pero no podemos hablar. Muy bien. Danos una síntesis y... Pues la síntesis sería buscar la verdad. Fíjense que si uno tuviera que decir cuáles son los principios con los cuales trabajar, sería, primero, un no relativismo, es decir, la verdad existe, aunque sea muy difícil, pero la verdad existe. Segundo, hay distintos caminos para llegar a la verdad que son complementarios, pero casi en la llegada. Es decir, las metodologías son distintas y no tengo que compartir la cara norte con la cara sur para llegar al Everest, ¿vale? Sino que tengo que seguir mi camino. Y estamos subiendo a la misma montaña, ¿eh? Y si resulta que si estamos en coordenadas geográficas distintas, que nos hemos equivocado y uno está subiendo el K2 en vez del Everest, ¿vale? Entonces, la verdad existe, podemos llegar de manera limitada a ella, y dos claves para la búsqueda de la verdad son la humildad que hacen saber las limitaciones de mi camino y las limitaciones de mi razón, y la paciencia, ¿vale? Con mi razón y con la de los demás, ¿vale? Esto es un puzzle de muchas piezas. Y entonces, y una última cosa. Hay veces que nos ponemos nerviosos por las fricciones, por los conflictos ciencia-fe. Es decir, ¿cómo cuadro esto con lo otro? Un científico se pone menos nervioso porque está acostumbrado a los científicos ciencia todos los días. Es decir, unos datos que salen y que contradicen los anteriores es un conflicto ciencia-ciencia. Y una teoría que sale y que intenta completar la anterior es un conflicto ciencia-ciencia. Y en esta facultad también habrá conflictos fe-fe, en el sentido de que cuando uno se pone agustinianos contra tomistas, pues bueno, no te digo, ¿vale? Entonces los conflictos ciencia-fe hay que encuadrarlos con un poco de paciencia, es decir, son temas complicados, estamos de aproximaciones metodológicas distintas, pero uno está acostumbrado todos los días de decir, bueno, hay datos que no me cuadran y tal, pues con paciencia vamos viendo. Tenemos la ventaja de que sabemos que el problema tiene solución. Esto lo decía Georges Lemaitre. Decía que el científico cristiano no va con más ventaja al laboratorio, no tiene atajos, no tiene la solución, no puede encontrar en la Sagrada Escritura, en la Revelación, cómo es el universo. Él no llegó al Big Bang leyendo Génesis 1 o Génesis 2, llegó a la hipótesis del Big Bang, que no la llamó así, resolviendo la ecuación de campo de Einstein, o sea, no la relatividad general. Dice, no sabe la solución, pero sabe por lo menos que el problema tiene solución, ¿vale? Y que tiene sentido. Entonces, vamos con ese sano optimismo. Esa es nuestra única ventaja con respecto a un científico no creyente, que digo, soy hijo del jefe, ¿verdad? Soy hijo del fabricante, vamos, pero no sé cómo funciona. Pues muchísimas gracias, Pedro, y te esperamos esta tarde. Vale.